Voy a compartir pantalla y vamos a... Ahí tiene la pantalla compartida ya. Sí, Listo. Entonces, chicos, bueno, eh, pues para hablar del tema de iluminación, ¿cierto? De iluminación básica o lo que es el triángulo de iluminación, pues obviamente estamos hablando de, de unos conceptos que se utilizan mucho en la televisión, se han utilizado mucho en la fotografía, en el cine incluso, pero digamos que la discusión siempre es muy abierta y muchos dicen que parte de la pintura, ¿cierto? De cómo muchos pintores en sus momentos, en su historia, empezaron de alguna manera a trabajar el tema de la iluminación. Ustedes hablan de Da Vinci, ¿cierto? Por ahí en el siglo XVI, siglo XVII, de Rembrandt, ¿cierto? Rembrandt es como uno de esos personajes muy admirados por los directores de fotografía y que de alguna manera han influenciado mucho las corrientes estéticas en la dirección de fotografía en cuanto a la iluminación. Y pues también se habla de Velázquez, el español, ¿cierto? El que era pintor del Principado. Eh, y bueno, posteriormente se vienen a tiempos más, ¿cierto? Llegamos más como a lo actual, a lo contemporáneo y hablamos de Dalí y de Picasso, pues yo creo que ellos más que, en su estructura, más que potenciarlos por el tema de iluminación, los potencian por el tema del uso del color, que también es uno de los componentes importantes dentro del tema de la iluminación y que es otro de los factores que hay que tener en cuenta. Listo. Digamos que en el concepto básico de iluminación en estudio, hablando del triángulo de iluminación, hay que establecer cosas claras y es, digamos que estas son normas, chicos, que hay que tener en cuenta y que las debemos conocer para poder de alguna manera después romperlas, saltárnoslas y poder utilizar la iluminación en función de las condiciones estéticas que nosotros queramos lograr en un rodaje, en una fotografía. Eso ya se va a determinar, ¿cierto? Dependiendo de lo que vayamos a hacer. Entonces, hasta ahí me entienden. Bueno, cuando hablamos, chicos, de un sí, esquema básico de iluminación, lo vamos a poner en el contexto de un interior, ¿cierto? Un espacio interior que puede ser una habitación, un estudio, lo que sea, un set, lo que sea. Entonces, en un esquema básico de iluminación, por ejemplo, eh, de iluminación, bueno, podríamos trabajar esquemas básicos con tres luces y definirlas de muchas maneras. Una de las maneras que hay es esta, pero esta me la voy a saltar y ahorita vamos a volver a esa. Vamos a ir primero con lo que es el tema del triángulo básico de iluminación. Y en el triángulo básico de iluminación siempre vamos a hablar, chicos, de una luz principal o lo que se conoce en terminología en inglés como el key light. Hay alguien que se quiere conectar, ¿cierto? Listo, ya la vamos a conectar. María Aleja. Listo. Vuelvo y recapitulo, chicos. En el esquema de iluminación con sus tres luces básicas, una de esas tres luces se conoce como la luz principal o el key light. Esa va a ser la luz más importante de la escena, es la luz que nos va a iluminar la proporción del objeto que es más importante dentro de la escena, que en este caso es esta parte. ¿Sí la ven acá? Cuando únicamente tenemos esta luz para trabajar, podemos lograr iluminar al personaje en su proporción más importante o más amplia, pero hay detalles que se nos van a pasar y, por ejemplo, vamos a tener sombras muy fuertes y vamos a tener ciertos espacios como oscuros o sombreados. Pero de alguna manera trabajar con una sola luz te va a poner en capacidad también tu creatividad y tu disposición de trabajo. Pero en este caso, por ejemplo, vemos que hay una luz principal que es un kill light que está tirado desde más o menos a 45 grados hacia este lado, ¿cierto? No está totalmente de frente, sino que está a este lado. No totalmente tampoco, pues, muy lateral hacia el personaje, sino a 45 grados. Vemos que hay una iluminación de gran proporción del personaje y nos genera una pequeña sombra acá, ¿cierto? Eso en cuanto al kill light, la luz principal de la escena. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? no, no, profe, bien. Listo.
Tenemos una segunda luz que es muy importante en el tema de la iluminación, que se conoce como la luz de relleno o el fill light. Esta es la luz que nos va a ayudar de alguna manera a rellenar esas sombras que nos está generando la luz principal, ¿cierto? Esta puede ser una luz reflejada de la luz principal y después vamos a ver por qué, o una luz que usualmente va a tener la mitad de la potencia de la luz principal, o si tiene la misma potencia de la luz principal, la vamos a tener que alejar al doble de distancia de lo que está la luz principal, para poder que no sea una luz que me compita con la principal, sino que sea una luz que me ayude a dar volumen al objeto, al sujeto, y de alguna manera que esto se vea más armónico dentro de la escena. Porque miren que hay una gran diferencia. Mírenla ahí, ¿cierto? Hay una gran diferencia. Acá vemos la sombra. Ya cuando tenemos una segunda luz, podemos hacer un trabajo más estructurado, algo más estético, ¿cierto? Con la iluminación. Hasta ahí como lo ven, chicos. De alguna manera, alguno de ustedes ya había trabajado este esquema de luz, de triángulo de luz. Sí, probé yo. Sí, contanos. Yo ya había trabajado eso, pero pues más que todo en fotografía y para fotografía de retrato con los esquemas pues de la luz de pelo, la luz de relleno, la luz de fondo, la luz principal, ya no recuerdo las otras. No, digamos que las características, las tres luces principales son estas dos que hemos visto, que son el kill light o luz principal, el luz de relleno o fill light, y la tercera luz, que es de la que hablaba ahorita el compañero, que es la luz de pelo, lo que conocemos como luz trasera. En inglés le llaman luz de backing, ¿cierto? Luz de atrás. Esta es una luz que se utiliza más que todo para resaltar como parte del sujeto objeto y despegarlo como un poquitico del fondo, ¿cierto? Que no se vea como pegado ahí. Y miren que esto genera unas texturas diferentes y por eso las luces las vamos trabajando por capas. Miren que acá tenemos una sola luz que es la luz principal y vemos que tenemos unas imperfecciones, ¿cierto? En cuanto a iluminación en el rostro del personaje. Tenemos ya una luz de relleno que nos ayuda a mejorar ese, ese contorno del personaje, pero que esa luz de relleno tiene que tener unas características diferentes a la luz principal. Y esa es una luz que tenemos que trabajar o reflejando la luz principal en una superficie que después vamos a hablar de los icopores o los flares y este tipo de herramientas que se utilizan, o una luz con la mitad de la potencia. Por ejemplo, si mi luz principal es una luz de 1000 watts, podría trabajar la luz de relleno con una luz de 650 o de 500 watts. O si voy a trabajar con una misma luz o con una luz que tiene la misma potencia de la principal, pues lo que hago es que la alejo al doble de distancia o utilizo los filtros que me sirven para difuminar la potencia de esa luz, que después también en otra clase vamos a hablar de accesorios de luces y de luces en general para que tengamos todo eso en contexto y le podamos ir como aprendiendo el manejo de las luces como tal. No de la manera estética, sino también de la manera de la calidad de la herramienta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué existen las luces suaves, duras, eh, eh, las luces Fresnel, las Open Face, y qué características va a tener cada una de estas luces, los HMI, ¿cierto? Que son luces más cinematográficas, más de cine, las luces LED, las luces halógenas, las luces blancas, ¿cierto? Que se conocen como luces frías porque no calientan tanto como las demás luces. Pero eso lo vamos a ver después en otro capítulo que pertenezca o obedezca al tema de la iluminación. Entonces, miren chicos, acá todos los cambios que hay desde una luz, dos luces, tres luces, tenemos tres capas. Hasta ahí, digamos que es el triángulo básico de iluminación que, por ejemplo, había podido trabajar el compañero, ¿cierto? Sí, Hola. probé, pues como hasta ahí y ya también cuando, por ejemplo, hacíamos como una editorial tipo de moda o algo así, ya empezamos, era también con las luces del fondo, pues como a colorear el fondo con la luz. ¿Vos dónde habías estudiado? Bellas Artes, En Bellas Artes. Bellas Artes se acabó, ¿cierto? no, Pero eso lo compró otra institución, no fue así la historia. no, eso antes era la Academia Superior de Artes y lo compró Bellas Artes. Entonces era la Academia Superior de Artes y ya es la Fundación Universitaria de Bellas Artes. Esa es la de Laureles. No, la del centro.
Y la Academia de Arte Superior es la de Laureles, ¿cierto? Ajá, esa Ah, fue ok. la que se acabó, si no estoy mal. ¿Esa la quitaron? No, yo creo que eso todavía funciona. Creo El que... caso, hubo una en el centro que fue la que se acabó, que era donde quedaba, donde está el Palacio de Bellas Artes aquí, pues Ok. como en el centro. Listo, chicos, ¿alguno de ustedes, aparte del compañero, también había visto cursos de iluminación o había trabajado estas técnicas y estas estéticas? No, Bueno, profe. creo, No, creo que por ahora no, listo. Listo, muchachos. Entonces, bueno, es importante establecerlo porque, digamos que acá lo estamos viendo de manera teórica, con unos, pues, con una presentación que yo tengo ahí, hay unos ejercicios, ¿cierto? Hay un ejercicio ahí, pues, que nos demuestra que sí, que el tema de la luz es importante, obviamente, ¿cierto? Trabajar sin luz, pues, traería como ciertos problemas. Digamos que cuando yo empecé a trabajar en el medio, los kits de luces venían con 3 luces, las maleticas de luces con las que nosotros trabajábamos. Venían con 3 luces, venían con una luz, venían con 2 luces de 500 y una luz 300, o todas las luces venían de 500 o eran 650, ¿cierto? En algunas luces ya de gama más alta que empezaron a funcionar después. Por acá alguien más se va a conectar. Sí, ya por acá apareció María Alejandra Carmona. Listo. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, cuando yo empecé en esto, chicos, que ya hace un par de años, eh, ese tema de las luces, pues las maléticas venían con 3 lucecitas y nosotros siempre que salíamos a grabar, hacíamos como una iluminación básica con tres luces, trabajamos lo que era el triángulo de luz, ¿cierto? Y uno al principio, ¿cierto? Cuando apenas está empezando a entender cómo es el manejo de todo esto, pues uno se apega mucho a la norma. Pero entonces yo ya después, digamos que en composición, yo quería hacer unas cosas más estéticas diferentes. Entonces yo empecé a notar que nos faltaban luces. Entonces nosotros trabajamos muchos chicos en ese tiempo lo que eran las telerevistas. Las telerevistas eran como unas especies de magazines que tenían las grandes empresas pues que habían en la ciudad. Hablamos del caso de Isagen, el caso de Confama, Bancolombia. Bueno, en ese tiempo no era Bancolombia, no era Bancolombia, era Conavi. Bueno, no recuerdo, ya estaban ahí como en todo ese proceso de pasar a Bancolombia. Bueno, algunas entidades bancarias con las que trabajábamos, el Metro, todos ellos tenían unas telerevistas y nosotros lo único que hacíamos era hacer esas telerevistas. Pues. En la empresa hacíamos la del Metro y hacíamos la de Confama y ocasionalmente hacíamos la de Isagen. Entonces nosotros en el mes nos pasábamos grabando esos 3 proyectos porque esos proyectos demandaban varios días de rodaje, cosa que nos servía mucho porque teníamos muchos días de trabajo. En esas telerevistas lo que teníamos eran unos esquemas de iluminación básicos, o sea, hacíamos una entrevista, entrevistábamos al gerente, a varias personas pues, de la empresa, y después pintábamos esas entrevistas con unas puestas en escenas que hacíamos. Pero yo para las puestas en escenas y para la entrevista ya quería como hacer algo diferente, ¿cierto? Ya como que uno dice, bueno, ya sé trabajar muy bien el esquema con 3 luces, pero ya veo que eso es como que siempre es lo mismo, o sea, ya quiero como hacer algo diferente. Entonces alguna vez propuse eso en la empresa y el jefe me dijo, ven, vamos a comprar unas luces más bacanas, que es un kit que ya viene no con 3 luces, sino con 4 luces. Y ya esas luces obviamente eran más bacanas porque eran Fresnel. Las luces anteriores todas eran Open Face, que después les voy a explicar muy bien en qué consiste y cuáles son las diferencias de esas luces. Entonces digamos que de alguna manera empezamos a trabajar con 4 luces. Ya cuando teníamos 4 luces, empezamos a trabajar con una luz que nos iba a permitir hacer muchas cosas, y está mintiendo horrible, que nos iba a permitir hacer muchas más cosas. Entonces ya pasamos de este triángulo de iluminación básico, ¿cierto? De tener una luz principal, una luz fill light, una luz de fondo, esperen, alguien me está rayando la pantalla, ¿cierto? Pasábamos a profe, tener, perdón. Perdón, perdón. ya vi que alguien rayó la pantalla. Bueno, entonces Es que teníamos estaba esas 3, mirando que era el lapicerito. Perdón. bueno, tenemos luz principal, luz de relleno, luz trasera y aparece esta cuarta luz que nos brinda la posibilidad de darle un toquecito al fondo, ¿cierto? Lo que conocíamos como la luz de background, la luz de fondo, y ya esta luz nos permitía tener algo de tridimensionalidad en la imagen. Porque miren, me voy a volver a las otras imágenes y miren que este quisiecito acá no se nota, no se nota, no se nota. Entonces miren que ya cuando llegamos a esta luz vemos que acá hay una posibilidad diferente de trabajar.
hay una luz que nos va a separar ese fondo, perdón, una luz que nos va a dar un contorno en ese fondo y lo vamos a poder como de alguna manera trabajar separado, que le va a dar como algo de tridimensionalidad y armonía a la imagen, ¿cierto? En cuanto a la profundidad y eso. Entonces era muy chévere porque ya teníamos diferentes maneras de empezar a trabajar. Entonces, chicos, miren, en ese orden de ideas, la luz principal nos está iluminando la porción principal del personaje, que es todo esto. Ya la luz de relleno nos está rellenando esta parte que, cierto, que en la luz principal, que cuando solo tenemos la luz principal se ve algo oscuro. La luz de backing o luz trasera o luz de pelo nos está dando algo estético diferente en el personaje, ¿cierto? A partir de la manera como se le ve el cabello. Y la luz de background nos da, en este orden de ideas, nos da una separación del sujeto del fondo, nos da esa tridimensionalidad para saber que el sujeto no está meramente ahí puesto y ya. Cada una de estas luces tiene una ubicación, ¿cierto? Por ejemplo, la luz principal la tenemos más o menos a 45 grados. La luz de relleno la tenemos también a 45 grados. Miren que ninguna de estas luces es frontal total. Lo único que está frontal al personaje y eso que no tan frontal es la cámara, ¿cierto? La cámara también puede estar a una angulación predeterminada. La luz de pelo está más o menos saliendo desde esta dirección, ¿cierto? La luz de pelo también puede estar más o menos a 45 grados del personaje hacia el lado de atrás y está en una altura que la luz se pone contrapicada. Digamos que ya cuando podamos hacer algunos ejercicios sobre esto, nos vamos a dar cuenta que por estética, la posición y la ubicación de las luces también van a influir mucho en el resultado final de la imagen. Profe, ¿Sí? y las luces no pueden tener la misma potencia. Digamos que sí pueden tener la misma potencia, ¿cierto? ¿Por qué decís que no pueden tener la misma potencia? Porque, por ejemplo, si la luz principal tiene la misma potencia que la luz de relleno, la figura queda plana. Ajá. Entonces, listo, ahí Entonces, hay una cosa. Pero listo, te lo voy a volver a explicar desde acá para que lo entendamos mejor. No es que la luz principal no pueda tener la misma potencia, porque obviamente yo trabajaba con un kit de luz que todas las luces eran 650 o todas las luces eran miles, eran de 1000 watts de potencia. ¿Qué es lo que pasa? Ahí, chicos, es donde es importante empezar a cacharrear con las luces. Si yo, por ejemplo, todo mi kit de luces es de 650 watts, 4 luces de 650 watts, y obviamente mi luz principal tiene 650 watts de potencia, la luz fit que yo ponga para rellenar esta sombra va a tener esa misma potencia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ahí es donde yo aplico a la matemática. Doble de distancia en mi luz de relleno, ¿cierto? En mi luz de relleno yo voy a utilizar el doble de distancia para bajarle la potencia a esa luz. O empiezo a utilizar los filtros. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvimos viendo lo de balances en el estudio de la facultad? Que yo llevé unos filtros para emparejar las temperaturas de luz y llevé otros para bajarle potencia a esa luz. No sé si se acuerdan. Esos filtros se conocen como los filtros difusores y tienen una cantidad, están los opal, ¿cierto? Está el medio, el full, el quarter. Entonces, digamos que dependiendo la necesidad y la potencia que yo le necesite bajar a la luz. Entonces, cuando yo tengo esos filtros, yo puedo tener las dos luces con la misma potencia, a la misma distancia. Simplemente que a esta luz de relleno que me va a borrar esta sombrita, ¿cierto? A la que voy a poner para rellenar esta sombra, que es esta luz, le voy a aplicar los filtros que necesite para bajarle el doble de la potencia a esa luz. ¿Sí me entendés? sí, profe, ya ahí entendí. Entonces ahí está. Lo mismo pasaría ya con la luz trasera o la luz de pelo, ¿cierto? Esta luz me va a tener mucha potencia. Yo por lo general, chicos, trato siempre de darle un toquecito estético a los cabellos. Entonces, si puedo reforzar con un colorcito más, ese rubio, ese tono de color rojo, ese cabello negro, pues busco la manera de hacerlo si la estética me lo permite, ¿cierto? Obviamente trabajamos con instituciones que eran muy puristas desde el manejo de su imagen, entonces había que controlar mucho ese tipo de cosas, ¿cierto? Que los colores que se manejaran desde la iluminación también se identificaran mucho con los colores institucionales de la marca. Entonces eso también es un trabajo que hay que empezar a conocer y a manejar. Tenemos entonces ya esta luz de pelo
que nos ayudaba pues en ese tema, y vamos a la luz de background, que es la que nos va a iluminar esa proporción. Esta luz de background podría bien estar detrás del personaje, que el personaje lo tapa con su cuerpo, o podría estar desde por acá arriba dándole solo a esta partecita, ¿cierto? Entonces, lo que hay que buscar también mucho con el manejo de la luz es el tema de la sombra. Por ejemplo, acá, porque el cuadro es cerrado y yo estoy iluminando la proporción del personaje que me va a salir en el encuadre o en el plano, ¿cierto? Pero si no tuviéramos todo esto y empezaríamos a encontrar que esta luz principal me está generando unas sombras hacia este lado. Lo que pasa es que nosotros no la estamos viendo porque obviamente el encuadre solamente está cerrado acá. Pero muy seguramente, chicos, si mucha gente se pregunta, profe, ¿y por qué la luz tiene que estar a 45 grados? Porque ya vimos que al frente del personaje, no totalmente frontal, pero sí con un poquito de ángulo, está parada la cámara. Y si ponemos la luz totalmente de frente, ¿qué va a pasar? Lo que decía ahorita el compañero, vamos a aplanar demasiado el personaje. Y si la luz la ponemos muy arriba, vamos a generar sombras en la zona T, ¿cierto? En toda esta parte, y en toda esta parte de abajo, y en el mentón, y debajo del cuello, ¿cierto? Digamos que acá hay una especie de sombrita. Esa sombrita nos la va a generar la luz de pelo. Miren que cuando nos devolvemos, ahí se mejora un poco el contorno del personaje, ¿cierto? Se rellenan esas partes, pero también como ella tiene el cabello en esta parte, esta sombra se nos va a ver un poquito más. Obviamente, pues, también hay que buscar la manera de darle una estética al personaje. Chicos, no significa que el triángulo de iluminación no sea irrompible, obvio que sí, pero yo para poder romper esa norma básica la tengo que conocer. Entonces, por ejemplo, Mateo, que ya había estudiado algo de fotografía y ya había aprendido algo sobre el esquema, ya además que lo entendió. Mateo sabe que este esquema de iluminación básico le va a funcionar y yo en muchas situaciones, si estoy de afán, salvo mi situación así, ¿cierto? Pero si yo quiero hacer algo más estético, seguramente lo voy a poder empezar a implementar. Esa iluminación básica funciona para personajes o sea sujetos, o para objetos, o para espacios. Yo con esta iluminación puedo lograr un montón de cosas. Desde lo estético ya voy a hacer cosas diferentes a medida que empiece a interactuar con las luces, sepa las características que me va a brindar cada luz, la potencia que va a tener, lo que puedo lograr con los accesorios de las luces, llámese en filtros, rejillas, chimeras, pero todo eso lo vamos a ir viendo con tiempo. Y obviamente, chicos, yo siempre se los he dicho, vamos a tener la necesidad de poder trabajar en el estudio de la universidad posteriormente con los equipos para poder de alguna manera ya hacer las clases prácticas que nos ayuden a entender toda esta parte. Hasta ahí estamos de acuerdo. Preguntas, dudas. Los escucho. El grupo tan callado, tan juicioso todos. Chicos, no hay preguntas en este momentico. No, profe. Estamos todos bien, al pelo. Bueno, chicos, entonces en ese orden de ideas ya vamos entendiendo, ¿cierto? Lo que es el triángulo básico de iluminación y lo que estéticamente podemos lograr. Pero ojo, chicos, no siempre yo necesito depender de una gran cantidad de luces para desarrollar un proyecto audiovisual. Chicos, por ejemplo, por experiencia, recuerdo que alguna vez estuvimos en un rodaje de un comercial muy grande, para una empresa muy grande, y el director de fotografía, un man muy teso de Bogotá, el man pidió 2 camiones de luces y se los trajeron. Pero en el segundo día de rodaje nos percatamos de que solo se habían usado las luces que había en uno de los camiones. Y ni siquiera se había utilizado todo el camión, se había utilizado como la mitad de las luces que habían en el camión. Entonces el cliente se le enojó al productor y el productor le dijo al director de fotografía, le dijo, men, ven, ¿para qué tenemos 2 camiones de luces si ni siquiera estamos utilizando todo lo que hay en uno de los camiones? El man dijo, no, porque pues estábamos apelando como a ciertas condiciones, no sé qué, que condiciones atmosféricas, que la lluvia, que la noche, que no sé qué, no sé cuántas. Y el productor se le enojó y le dijo, no, porque tener ese camión parado ahí sin utilizarlo vale 4 millones de pesos el día.
y este rodaje va a ser de 3, 4 días, o sea que son 20 millones de pesos que nos hubiésemos podido ahorrar. Entonces, chicos, digamos que las condiciones de la luz, eso va a depender de muchas cosas. Obviamente, pues si uno tiene, ¿cierto? A un director de fotografía cuando ya está muy rankeado, le van a dar lo que pida. A uno pues que no tiene como ese ranking y todo ese, pues digamos toda esa experiencia, mejor dicho, le toca hacer de tripas corazón y trabajar con las luces que le puedan llevar a uno. Y eso de alguna manera pues a veces también puede repercutir o influenciar el resultado final de un proyecto audiovisual. Pero digamos que también hay que apelar a la creatividad y yo he visto, por ejemplo, muchas películas, yo a veces analizo mucho el tema de películas y a veces veo que muchos directores de fotografía apelan a la luz artificial simplemente cuando tienen la necesidad. Pero igual tienen un conocimiento demasiado amplio sobre la técnica y la estética. Entonces eso de alguna manera ayuda a resolver muchas cosas y son personas muy bien preparadas, chicos, que han tenido la posibilidad de tener esa experiencia. Porque si algo nos vuelve tesos en la materia, es la praxis, ¿cierto? La interacción con los equipos, con el personal técnico, de alguna manera eso nos va formando más. Entonces eso, chicos, hay que tenerlo en cuenta. Y no significa que por no tener luces uno en alguna situación no pueda resolver los problemas de otra manera. Acá estamos hablando de un kit de iluminación para un interior, ¿cierto? En exteriores a veces sí hay cosas que te pueden joder más la vida. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Listo. No hay preguntas por ahora. Listo. Chicos, entonces teníamos una luz kit o luz principal, ¿cierto? El kit light, el fill light, ¿cierto? Que es la luz 2, la luz de separación o luz trasera y lo que es la luz, ¿cierto? La luz de fondo, que es esta que nos llena acá, el background, el fondo, por llamarlo así. Hay otros esquemas de luces que se pueden implementar, entonces a veces la gente dice, pero es que yo como no tenía las 3 luces, no pude hacer ni miércoles o porque no tenía las 4 luces. Digamos que eso no son excusas, muchachos, y yo desde hace mucho rato les vengo diciendo. Taller de camarografía no es una clase para enseñarles a manejar una cámara, no, es una clase para enseñarles a saber cómo resolver diferentes situaciones con una cámara, desde la estética, desde el audiovisual, desde la técnica, desde lo que ustedes tienen a la mano para resolver esa situación. Lo que pasa es que a veces somos muy perezosos, no nos gusta cacharrear, no nos gusta investigar, no nos gusta hacer trabajo de campo, entonces siempre los resultados en todos los productos son muy parecidos. Y muchas veces, digamos que no son tan buenos desde lo técnico y desde lo estético. Entonces a veces empezamos entre nosotros mismos con las comparaciones odiosas. Es que los de la Medellín hacen mejores cosas que nosotros. Es que los de la Antioquia. Pero cuando vamos a mirar, y se los digo porque conozco muchas personas que trabajan en estas otras universidades, tienen los mismos equipos y las mismas herramientas que nosotros de iluminación, de sonido y de cámara. De pronto han empezado a adquirir algunos equipos pues que estéticos son más bonitos y son manejables y que de pronto todavía nosotros no hemos tenido la posibilidad de hacer esa inversión que pues de alguna manera se está buscando hacerla pronto para tener más herramientas para el trabajo. Pero digamos que en calidad, chicos, nosotros podemos, o sea, perfectamente estamos en la capacidad de hacer lo mismo que hacen otras universidades del plano local o incluso del plano nacional. Digamos que el equipo no es la excusa para hacer un trabajo mediocre o para hacer un trabajo de baja calidad. Digamos que el equipo no es la excusa, que es a lo que apelan muchas veces las personas que son convenientes. No, profe, es que no pudimos hacer esto bien porque no teníamos las 4 luces o las 3 luces. No, yo con una luz, con 2 luces puedo hacer muchas cosas. Miren, por ejemplo, este esquema básico con 2 luces y un reflector. Y yo siempre les hago la invitación, compren sus propios icopores, uno por uno, ¿cierto? Estos icopores van a servir mucho para hacer diferentes trabajos, desde la fotografía, desde el video. Entonces estos icopores en exteriores me van a servir mucho para reflectar luz del sol. Incluso yo puedo coger un icopor y tener un lado blanco, el otro lado pintarlo negro y utilizarlo como un negativo también de absorción de luz. Entonces hay muchas cosas que yo puedo lograr, muchachos. Simplemente tengo que ser también muy recursivo. Acá tenemos un esquema básico con 2 luces. Tenemos una luz trasera, ¿cierto? Que la podemos poner a funcionar como luz de backing, luz de pelo, luz trasera, ¿cierto?
para despegar al personaje del fondo. O podemos tener una luz Fresnel principal, pero miren que acá esta luz no se la estamos dando directamente al personaje, sino que la estamos rebotando en un icopor, ¿cierto? En una tarjeta de icopor, que también podría ser un flash como los que tenemos en la universidad, que ustedes los han visto, ¿cierto? Una pregunta, chicos, ¿ustedes saben por qué esta luz no le está dando directamente al personaje, sino que la están rebotando? ¿Quién me responde eso? Yo, pues creo, Listo. no sé, Mateo, responda. porque se supone que es la luz de relleno y tiene como, y tiene más potencia, entonces hay que disminuirla un poquito rebotándola. Listo. ¿Quién más tiene otra respuesta? Bueno, digamos que la respuesta sí tiene que ver con lo que dice Mateo. Acá la luz tiene una potencia muy fuerte, entonces para poderle disminuir a esa potencia de esa luz, lo que vamos a hacer es buscar la manera de rebotarla, bajar potencia y reflectarla en el personaje, ¿cierto? Acá tenemos cámara, tenemos luces, tenemos rebote o pantalla de rebote y tenemos personaje. Digamos que yo podría utilizar esta luz y aprovecharla y darle algo de luz al personaje y rebotar otro espaciecito de luz para reflectarla en el personaje. Pero ¿por qué no lo están haciendo de esta manera? Respóndanos, Mateo, que Mateo ya entendió más o menos como la lógica. ¿Cómo me repite, por favor? ¿Por qué no están aprovechando la luz al máximo y también le están dando al personaje y usando un espacio de rebote de luz? O sea, que la luz nos sirva para rellenar acá y también para llenarnos parte del personaje. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque no sé si, pues no estoy seguro, pero creo que es porque las sombras se aplanan y queda como la luz muy dura. Listo. No Sí, sé. tiene que ver con ese concepto de luz dura. Entonces, ¿qué es lo que tocaría hacer para poderla rebotar? Necesitaríamos los filtros difusores para bajarle potencia a la luz por un lado y dejar rebotar por otro. ¿Sí me entiende? Y poder utilizar al máximo esta luz. Y con esta luz yo haría maravillas, con una sola luz. Pero tengo que tener los accesorios indicados para eso. Filtros difusores, a veces correctores de temperatura de luz. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en el tema de iluminación, miren que es muy importante. Yo lo podría lograr. Entonces, con dos luces yo podría hacer maravillas, muchachos, dentro de un set. E incluso yo podría anular esta luz, trabajar con esta luz e iluminar bien al personaje si es lo que necesito. Yo muchas veces les he dicho a ustedes que ustedes a veces, por ejemplo, ustedes a veces ven noticieros, muchachos, que hay entrevistas que les hacen a los personajes en exteriores. Y ustedes ven que los fondos son súper estallados, pero los personajes están bien, digamos, bien iluminados en composición, están bien de luz, están bien expuestos, porque realmente lo que me interesa, ¿cierto? Para un reportero de noticiero es que el personaje le quede bien iluminado, así se estallen los fondos. Ya si estamos en la grabación de un cortometraje, vamos a tener que buscar la manera de componer el fondo y componer el personaje en iluminación, ¿cierto? Que tenga la exposición, ¿cierto? Que se pueda apreciar la exposición de la mejor manera. Claro que a veces también nos saltamos esa regla y a veces vemos películas donde los personajes van en un carro y ellos dentro del carro están muy bien iluminados, pero los fondos se están reventando. Pero realmente lo que nos importa que esté bien iluminado son esos personajes. Entonces hay que buscar, ¿cierto? La manera de poderlo hacer. Entonces miren chicos que con un esquema de dos luces puedo lograr también varias cosas. Miren que al principio yo también tengo un esquema acá de tres luces. Tengo la cámara, tengo dos personajes, tengo una luz trasera, una Fresnel de 300, tengo una luz Arri de 1000, una Relight de 1000 con toda la caja difusora de luz y tengo otra luz Fresnel 300 que me está iluminando una planta en un fondo, que además creo que con la planta lo que quiero generar es algo de sombritas para que me ocupen esas sombritas, me rellenen, fueran ay, esto, bueno, se me va Una el nombre, silueta de fondo. una silueta, es una silueta, una trama que llamamos nosotros. Por ejemplo, en el estudio nosotros teníamos unas tramas muy bacancitas hechas en madera para texturizar fondos y organizar mejor los espacios. Pero hubo un profesor, un genio, que yo no sé por qué se las llevó de la universidad a hacer una práctica en exteriores, sabiendo que esos en exteriores no sirven para nada, y llegaron con todas las tramas quebradas. Entonces, bueno, como tarea tengo pendiente como mandar a hacer unas tramitas de estas de madera, que son muy finitas, pues pueden durar mucho. Obviamente eso solo nos va a servir para un trabajo en interior y en estudio.
pero después vamos a mirar cómo funciona. Entonces, miren, chicos, que acá lo que estoy haciendo es, tengo una Arri Light de 1000 watts con una caja pantalla o una caja difusora, ¿cierto? Que me le está bajando total potencia a esta luz. Voy a utilizar una 300 Fresnel. Ya después vamos a ver la diferencia entre luces Fresnel, Open Phase. Después vamos a ver todo ese tema. Tengo una luz Fresnel de 300 vatios funcionando como luz trasera y no estoy utilizando relleno. Mire que con esta sola luz, por la potencia que manejo, o por la potencia que maneja y la caja difusora que tengo, puedo manejar una potencia, ¿cierto? En contraste que me los haga ver chévere a los dos. Y puedo tener incluso pues unas pequeñas sombritas a los lados que también son estéticas. Y digamos que la oscuridad y la luz son igual de importantes para muchos casos. ¿Listo? Y tengo una luz de background que me está llenando el fondo, iluminando una planta que tengo por acá, pero también esa planta me está logrando dar como una tramita de sombritas que me van a ampliar el espectro hacia atrás de lo que está viendo la cámara, porque miren la dirección a la que están los personajes y a la que está la cámara. Miren que las luces en ningún momento las ponemos de manera frontal porque va a pasar lo del aplanamiento de la imagen, lo de las sombras, ¿cierto? Entonces, eso de alguna manera nos perjudica mucho. Pero acá tenemos un kit de 3 luces con el que también funcionamos bien. Entonces, digamos que las opciones con las luces, chicos, van a ser variadas. Tenemos un esquema básico de 2 luces y un reflector en un exterior, donde en este caso la luz del sol va a ser el kill light, ¿cierto? La luz que se refleje y se rebote de acá va a ser el fill light. Y se puede usar el flash o confiar en la difusión del cielo causada pues por el cielo y por las sombras que se generan para un triángulo básico de luces. Pero nosotros, chicos, ahí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es que la luz del sol es muy difícil de dominar por nosotros. O sea, la luz principal cuando en un exterior es el sol nos va a generar grandes problemas. Sobre todo, digamos que en una geografía como la de nosotros de Medellín, ¿cierto? Nosotros en Medellín vivimos en un valle que está entre unas montañas. Y digamos que todo el día tenemos nubes paseándose por el cielo. Y esas nubes a veces se le atraviesan al sol y empiezan a generar pequeñas sombras que van y vienen. Entonces, para un trabajo estético, a veces eso nos dificulta. Por ejemplo, en las ciudades que tienen playa, eso es diferente. Por ejemplo, en Miami, los días son muy parejos en cuanto a la luz y la luz es muy bonita. Es muy pareja todo el tiempo. Y obviamente, ustedes han oído hablar de un concepto que se llama la hora mágica o la luz mágica. ¿Han escuchado ese concepto? Sí, ¿Alguien más lo ha escuchado? ¿Alguien más sabe a qué se refiere ese concepto de hora mágica o de luz mágica? Aparte de Mateo, que Mateo sí lo debe conocer, pues porque ya hizo algo. Eso no es como la luz a partir de las 4 de la tarde. O como la hora dorada, la que le dicen así, ¿no? Eso es lo mismo. Lo que pasa es que realmente se llama hora mágica. Eso que conocen ustedes como hora dorada, hora mágica, luz mágica, tiene que ver con un momento del día en el que la luz, digamos que los puristas consideran que es perfecta para grabar en exteriores. Esa hora se da después de las 5 de la tarde, pero digamos que en las ciudades que tienen playa, esa puede ser una hora exacta. En Medellín, esos son como 15 minutos, muchachos. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque cuando el sol se pierde en una ciudad costera, se pierde con el mar, no tiene montañas que le impidan sus pasos de luz hasta que se vaya diluyendo en el ocaso. En cambio, nosotros, al ser una ciudad que está llena de montañas, esa luz se va a empezar a perder muy rápido, ¿cierto? Ese momento se empieza a ir súper rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? En las ciudades que tienen playa, incluso hay ciudades como Miami donde se puede oscurecer a las 8 o 9 de la noche. ¿A qué hora se oscurece en Medellín, muchachos? las 6. A las 5:30 ya está uno pariendo monos, ya le fue la luz para grabar. Ya todo lo que pase a partir de esa hora se va a ver como de noche. Entonces, por eso es que a esos chicos se les conoce como la hora mágica. Hay directores de fotografía que son muy, ¿cuál sería la palabra? Son demasiado puristas y son muy estéticos. Por ejemplo, películas como El Renacido, que me imagino que ya la mayoría de ustedes la vio,
que el fotógrafo de la película, pues el cinematógrafo es un señor que se llama Manuel Lubezki, mexicano. Se le conoce con el apodo del Chivo en el medio cinematográfico. Digamos que cuando rodaron El Renacido, y yo vi la entrevista, él habla de que solo tenían 3 horas para rodar en el día, con la luz que ellos querían rodar la película. Solo tenían 3 horas diarias. Entonces la pregunta era, ¿qué más hacían durante esas 3 horas? Entonces él decía, hacíamos ensayos de posición de cámara y de el despliegue de los actores, ¿cierto? En las tomas. Entonces, pues no era tiempo que se perdía. Lo normal que se aprovecha el tiempo en un rodaje son las 8 horas del día. Y bueno, ya si hay grabaciones nocturnas, pues ya se organiza todo el esquema de grabación, pues a partir de un plan de rodaje para lo que vayan a grabar durante, pues, si es de día o si es de noche. Pero en este caso ellos estaban grabando en zonas pues demasiado, donde hay mucha nieve, entonces el manejo de la luz es difícil porque la luz que ellos necesitaban para rodaje solo la había creo que entre las 11 y las 2 de la tarde, 11 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces miren chicos, ¿ustedes se imaginan cómo fue el trabajo que tuvo que hacer este señor de campo para poder determinar cuáles eran las horas de luz que le servían en el día? Tiene que ser algo muy teso. Entonces muchos directores de cine tienen que apelar a eso. Néstor Almendros, que era un director de fotografía español muy teso, que ya murió, recuerdo muy bien que él hizo una película que se llama Días del Cielo o algo del cielo, no recuerdo bien el nombre, después busco bien pues y les cuento bien cuál es realmente la película. En esa película solo grababan con luz natural y utilizaban como unas especies de lámparas de estas de petróleo, pero después por ahí vi que a las lámparas las modificaban para poder tener como un ranguito más de luz. Y él hizo un trabajo estético muy bacano en esa película. Pero esa película la rodó con un director de cine gringo que se llama, que es de apellido Malik, no sé si saben cuál es, que es el director de El Árbol de la Vida. Este señor hizo esa película por los finales de los años 70. Néstor Almendros tenía un compromiso con un director de cine francés que se llamaba Truffaut y él iba a ir a rodar una película con Truffaut, entonces le tocó, digamos que las últimas escenas de esa película que él estaba grabando, de Días del Cielo, él no alcanzó a rodar esa última parte de la película y tuvieron que llamar a otro director de fotografía. Y ese director de fotografía le hizo unos cambios a los esquemas de iluminación de Néstor Almendros. Lo más teso es que a Néstor Almendros le dan el premio Oscar, por esa película. Y él cuando le dan el premio, él dice que él no acepta ese premio porque alguien intervino en su trabajo estético. Entonces él dice, si esta persona hubiera conservado los esquemas de iluminación que yo trabajé, pues yo hubiera estado feliz, pero esta persona le hizo modificaciones a los esquemas de luz e intervino el manejo de la luz. Entonces él quedó como todo, pues, de alguna manera fue como una ofensa para él. Yo después les voy a pasar un documental para que lo pillen sobre estos directores de fotografía y él habla un poco de eso y el otro director de fotografía se excusa por el embarradón que hizo. Entonces digamos que en la estética hay que cuidar muchas cosas. Digamos que acá chicos en esta imagen vemos, ¿cierto? Están en una playa, están haciendo fotos, ¿cierto? Digamos que para el trabajo fotográfico de alguna manera es un poco más sencillo hacer este tipo de fotografías. Y digo un poco más sencillo para que no lo vayan a tomar a mal y digan, ay no, el profe dijo que hacer fotografías en una playa es fácil. No, eso es muy complejo, chicos. Porque yo tuve la posibilidad de trabajar en playas, asistiendo a fotógrafos profesionales muy tesos y saber lo complejo que es esto, chicos, por la brisa, por la arena, por el viento. Es muy teso. Los peinados de las modelos, o sea, incluso para las maquilladoras es una cosa súper compleja, es muy difícil lograr sacar la buena foto. Pero entonces imagínense si es difícil lograr sacar una buena foto, imagínense cuando son imágenes en cine o en video. Es demasiado complejo. Entonces acá chicos lo que vemos que están haciendo es apelar al uso de la luz solar como kit light, ¿cierto? Como luz principal, un rebote en este flash y el fotógrafo debe tener por ahí un flash con el que dispara y le pega algo de luz al personaje, ¿cierto?
Digamos que hoy en día para los fotógrafos se ha convertido en algo más sencillo poder transportar las luces a playas y a espacios así en el campo abierto, porque ya muchas de esas luces funcionan con baterías. Anteriormente era un gallo porque, chicos, había que tener una planta eléctrica y quién se encarta con una planta eléctrica para una playa. Más un flash, si incluso la cámara tiene la posibilidad de alimentarlo desde su batería o con baterías AA pues externa. Entonces digamos que ahorita eso se ha convertido en algo más sencillo, incluso para la realización de video. Yo tengo un kit de luces LED, cada luz es de 1200 watts, o sea, son luces muy potentes. Y esas luces tienen la capacidad de funcionar con baterías y esas baterías pueden durar en un rango de 1 a 2 horas continuas. Entonces digamos que eso ya de alguna manera le puede facilitar un poco a uno la vida. O como son luces LED con una planta eléctrica pequeña, las puede alimentar uno fácilmente. Entonces digamos que ya hay muchas opciones. Anteriormente era algo más complejo. Preguntas, chicos, dudas que tengan frente a esto. Los escucho. Profe, por mi parte nada, eso está claro. Listo. Yo por acá tengo un videito que les voy a compartir, pues lo voy a también a mostrar acá para que lo vean. Porque a veces los chicos me dicen, no, profe, es que uno no sabe cómo resolver, o yo para resolver, profe, mis problemas de iluminación de algunos productos, objetos que yo promociono, voy a comprar una caja que venden y que vale no sé cuántos dólares. Y miren que uno podría solucionar muchos problemas con elementos que tienen en la casa, sino que a veces no nos damos como la creatividad y a ponernos en función de las cosas. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar ese video. Lo tengo. Ahí tienen audio. Las imágenes de la revista se suelen hacer en estudio. En un estudio profesional, lleno de luces y demás accesorios, órdenes de exposición ideales y apariencia de autenticidad. Pero también se puede montar un estudio casero usando objetos cotidianos de la casa. Veamos cómo puede convertirse una mesa normal en un estudio de fotografía. Cualquier tamaño o forma de mesa sirve. Vamos a ponerla contra la pared para poder usar 3 de sus lados. El lado de la pared lo usaremos para sujetar el fondo. Para el que usaremos trozos de cartón rosas, amarillos o azules de 60 por 100 centímetros. Lo importante es elegir tonos suaves al comienzo para que no resalten en las fotos. Una vez elegido el color que queremos, hay que fijar la parte superior del cartón a la pared, dejando que se forme una curva suave para facilitar la separación entre el modelo y el fondo, y darle un efecto tridimensional. Ahora, vamos a fijar la parte frontal del cartón. Así. Y así. Ponemos la cámara en un trípode apuntando hacia el fondo. Cogemos el modelo y lo ponemos en el centro del fondo. Los extremos del cartón no deben verse. Ahora hay que pensar en la iluminación, la parte más complicada. Puede usarse cualquier tipo de lámpara doméstica, como esta halógena o esta de lectura, con el pie flexible, ideal, ya que puede dirigirse hacia el modelo. Así. Ponemos una fuente de luz delante del modelo
a unos 30 o 50 centímetros a la derecha, y otra en el lado opuesto. Así, juntas iluminan de modo uniforme el modelo y un poco el fondo, sin crear sombras contundentes. Dado que se trata de un modelo reducido, no necesitamos el flash, por lo que podemos acercar esto si queremos asegurarnos de que el modelo recibe suficiente luz. Hay que asegurarse de que no llega a la escena la luz diurna. Y de que no interfiere con la iluminación que se ha montado, la de tubos fluorescentes u otras fuentes de luz. Vamos a mirar la escena a través de la cámara. Si la cámara no es completamente automática y hay ajustes que hacer, debemos elegir la configuración más apropiada, que será probablemente interior o algo parecido. Si la cámara tiene un equilibrio de blanco manual, puede sustituirse el modelo por un papel blanco para encontrar el equilibrio adecuado. Quitemos el papel y miremos la escena otra vez. Los colores deben parecer naturales, así nos hacemos una idea del resultado final. Pero nos sigue faltando algo. Hacen falta más de 2 luces para crear las condiciones uniformes que queremos. Se podría apreciar un problema. Este lado de la cara de la muñeca está fuertemente iluminado. Pero en el otro lado, la sombra es muy marcada y definida, lo que no nos viene bien. Necesitamos una iluminación más difusa. Vamos a usar 3 paneles de poliestireno para crear un techo y unas paredes. Podemos sujetarlas con sillas, libros o cualquier otra cosa. Si la luz rebota en el poliestireno, en lugar de apuntar directamente al modelo, conseguimos una iluminación mucho más uniforme. La iluminación de la muñeca debe ser total. La cara, los pliegues del vestido, el cuello, las manos. Hay que asegurarse de que no hay sombras incongruentes o zonas demasiado oscuras. Puede añadirse una tercera luz directa detrás de la muñeca para añadir un efecto tridimensional a la ropa y las manos. Pueden usarse pequeños espejos para iluminar más el modelo. Los mejores son los que se usan para afeitarse o maquillarse. Con los espejos podemos resaltar la iluminación de la cara, los ojos o el pelo. Puede verse la diferencia. Así. Volvemos a mirar el equilibrio del blanco. Todos los cambios deben comprobarse mirando por la cámara. Chicos, hola. Uy, Chicos, ustedes vieron ahí que hay muchas maneras, ¿cierto? De la casa, incluso, pues, ahí vemos este video es súper viejito, pero igual con puros elementos de la casa uno podría lograr hacer fotografías de modelado, ¿cierto? De objetos a escala, muchas cosas. Y este man utilizó puros elementos que uno tiene en la casa. O sea, no hay ningún problema, pues, con eso. Esperen, yo miro una cosa. Entonces, es eso, chicos, pues hay muchas maneras de ser recursivo, creativo en la casa. Hay muchas maneras para eso. Hay algo que no me quiere abrir acá, no sé por qué. Player.
Ah, bueno, es que este no es, ¿verdad? Este no es. Entonces, chicos, de alguna manera, pues los ejercicios obviamente prácticos son primordiales, ¿cierto? De alguna manera son primordiales, son muy necesarios. Yo por acá les voy a mostrar como algunos ejercicios que llegamos a hacer pues en la facultad con los chicos, pues cuando trabajábamos esquemas de iluminación, ¿cierto? Teníamos la manera de hacer como varios ejercicios y empezar a explorar con la iluminación, con los colores, con las texturas, con los fondos. Miren que por acá hay una luz de background, ¿cierto? A veces nos reímos mucho porque los chicos también decían, profe, bueno, ¿y cómo hacemos la iluminación del minuto de Dios? Que es como algo todo estándar que existe hace como 30 años en la televisión. Y pues es una iluminación, un triángulo de iluminación pues, básico, sencillo, pero que es súper funcional. Existe hace años ahí, nunca lo han cambiado y es el mismo esquema. Ustedes sí me entienden, chicos, hay muchas cosas ahí, pues, para hacer desde el concepto de iluminación. Por acá tenemos, vamos acá a la compañera a ver. Les voy a contar algo que me pasó. Entonces, miren, chicos, acá los esquemas de iluminación, el fondo ya blanco, este es el fondo del estudio, ¿cierto? Buscamos darle una textura diferente, con filtros de colores, como para generar una atmósfera diferente dentro de la, ¿cierto? Dentro del plano como tal. Una luz principal que está iluminando desde este lado, una luz de relleno que está desde este lado, que la utilizamos, o sea, la principal la utilizamos de 1000 watts, la de relleno, el filtro lo utilizamos de 650 y le pusimos filtros difusores, ¿cierto? Para bajar la potencia. Y buscamos de alguna manera más armónico el personaje, ¿cierto? Que nos quede un poco más armónico. Entonces, miren, chicos, que sí, pues hace falta como esa parte, pues, de los elementos dentro del set, o estar nosotros dentro del set, pues, para poder trabajar con las herramientas y poder lograr como cosas diferentes. Eso es muy claro, no sé esto qué sería. Vamos a ver, ¿esto qué es? Ya no me acuerdo. Ah, bueno, no, estos son unos ejercicios que también necesitamos verlos como más adelante en clase. Esto es lo que se conoce como el ciclo lunar, que esto pues después lo vamos a ver también en clase. Eso es como para mirar las texturas en cuanto a los rostros de los personajes. Esto sirve mucho para los castings, dependiendo, ¿cierto? También la intención que yo tenga dentro de un producto audiovisual, con la psicología del personaje, si esto se va a ambientar en espacios más claroscuros, cómo quiero que se vea el personaje, ¿cierto? Desde su figura anatómica, sobre todo hablando del rostro. Digamos que hay un montón de cosas para establecer y para hacer. Chicos, no sé si tienen más preguntas, algo más que se les venga en este momento a la cabeza. Los escucho. No, profe, eso está como claro que Está más claro que el agua. sí, ya sé. Está más clarito que el agua. Miremos por acá, a ver. Miremos por acá también este que es también con una iluminación, pues. Esta iluminación oscura, chicos, es sencilla. Es en el mismo espacio. Simplemente pusimos un telón negro y buscamos darle una textura diferente. Pusimos una luz más fuertecita para darle acá al fondo. Hubiera querido utilizar las tramas, chicos, pero con las tramas pasó lo que les dije, que un sabiondo se las llevó para un exterior, sabiendo que eso en exteriores no sirve nada, para una clase que tenía, y las resultaron quebrando como en la transportada, como en el bus, no sé qué pasó, las dañaron todas. Y no las repuso, que era la obligación de ese profesor. Bueno, las dañé, o las dañaron en una salida a campo mía, pues las tengo que reponer. Entonces, bueno, ahí tocará mandar a hacer algunas, ¿cierto? Pero miren, chicos, que esto en iluminación se puede, pues es muy sencillo. Y ya uno conociendo el triángulo básico, obviamente va a poder trascender a hacer otro tipo de cosas más ambiciosas ya desde lo estético. No sé qué piensan ustedes, no sé qué les parece. Algo más que tengan para contar, para preguntar, que ya vamos a acabar la sección porque ustedes tienen enseguida asamblea. Los escucho, chicos. No, profe, yo creo que todo está claro. Pues por mi parte toca más que claro. Bueno, muchachos, siendo así, no, que tengan un feliz resto de día, que se puedan conectar a la asamblea.
cualquier cosa que vaya sucediendo la van comunicando por los grupos de chat, o por lo menos pues por el que tienen conmigo. Cualquier duda que tengan también me pueden escribir. Yo igual les contaré pues a partir de mañana lo que pase con la reunión que tenemos y bueno, estaremos como muy pendientes de todo, de que podamos resolver de la mejor manera todas las situaciones. Y lo que les decía, yo todavía no he establecido parámetros de evaluación o de concertación hasta que no tengamos esa reunión mañana y hasta que no sepamos qué pasa con la asamblea de hoy. Así es de que chicos, pues cualquier duda, estoy ahí presente, me están contando. Una feliz tarde, vayan y vuelen a almorzar y se conectan en la asamblea, listo. Listo, profe, gracias. Gracias. Con gusto muchachos. Gracias, profe. Estamos, Gracias, Dani, todo bien. ustedes muchachos se cuidan mucho, chaito.